Qué bueno es poder adorar su nombre. Poder exaltar el nombre del Señor. Quiero que abra su Biblia esta tarde. Estamos vamos a ir a Génesis capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 14. Génesis 17. Gloria al nombre del Señor. Estamos, hermanos, con nuestro lema: tiempo de honrar a Dios. Ese es un lema que nosotros vamos a llevar por todo este tiempo, pero no de palabras, porque hay un mensaje que no solamente funciona afuera, sino que se metió a las iglesias, y es el mensaje del positivismo. O sea, usted piense positivo, hable positivo y todo le va a funcionar. Ese es el lenguaje que el diablo se ha inventado, pero el nuestro no debe ser un positivismo, porque las cosas no funcionan porque yo las declaro o porque yo las pienso. En Dios todo funciona por fe, y la fe mueve principios de Dios. Los principios es lo que Dios estableció. Nosotros adoramos y servimos a un Dios no mutable, o sea, no cambia, ni tiene variación. Él fue, es y será por los siglos de los siglos. Entonces, ¿en qué no tiene variación Dios? Él dijo: en que yo no soy hombre para mentir, ni hombre para arrepentirme. Entonces, la primera cosa en la que Dios no cambia es en carácter. Dios es un Dios de carácter. El carácter es lo que identifica a cada individuo, aunque nosotros los seres humanos nos podemos caracterizar por los buenos hábitos que nosotros hemos cultivado. Entonces, Dios tiene su carácter de Dios y Él no cambia. Tampoco cambia en principios. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos que Dios es amor, Dios es amor. Fue, es y será. Ahora, si nosotros decimos que Dios es fuego consumidor, fue, es y será. Si Él dice que no tendrá nunca por inocente al culpable, Él lo dijo, lo dice y lo seguirá diciendo. Entonces, todo lo que Dios ha declarado como principio, como mandamiento, eso no cambia. Ahora, los hombres en las versiones de las Biblias han tratado la manera de suavizar, modificar en sí el carácter de Dios, ¿verdad? Entonces, han suavizado, aunque el estilo de predicar, el estilo de enseñar, ya no es ataque al pecado, sino que es suavizar con el fin de concientizar o conquistar a manera del hombre. Pero no es lo que Dios estableció. Dios sigue siendo siempre recto como principio. Él dijo: alma que pecare, esa morirá. Y eso no ha cambiado hasta hoy. O sea que no hay esperanza de salvación para aquel que peca deliberadamente, al menos que tome el sacrificio de Cristo. Entonces, Dios en su carácter en principio no cambia. Ese es nuestro Dios. Ahora, nosotros los hombres variamos, y en cada edad y en cada etapa se cambian culturas, se cambian principios. Y hoy nosotros, siendo una de las últimas generaciones, vivimos en un mundo trastornado, confundido, sin guía, sin principios de vida, sin conducta moral. Ese es nuestro sistema de vida hoy. Pero eso lo ha trastornado el hombre, no Dios. O
sea, el evangelio sigue siendo el mismo desde que Dios lo dictó. Entonces, ese es nuestro Dios al cual nosotros adoramos, un Dios que no cambia, ¿sí? Entonces Él dijo que Él iba a ser nuestro proveedor y Él es nuestro proveedor. No es la Italia, no es la Europa, no son los euros, no son los dólares, es Dios la fuente de nuestra bendición. Por eso le ofrendamos, por eso le diezmamos, por eso le damos primicia. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de nuestra bendición. Y no le damos para sacarle, le traemos de lo que ya nos dio. O sea, por eso es que el mensaje cambia al lenguaje de afuera, donde le dicen usted dé para que Dios le dé. No, usted da porque Dios ya nos dio. Entonces nuestro dar a Dios es de una posición de gratitud porque Él ya me dio. ¿Sí? Él es la fuente. Él dijo que Él iba a ser nuestro sanador. Y eso no ha cambiado, hermanos. Eso sigue vigente todavía. Dios es nuestro sanador. No podemos esperar en nadie más. La medicina está renunciando a las enfermedades que han aparecido porque no encuentran solución. Pero Dios sí tiene la solución. Entonces Él es la fuente, ¿verdad? Inmutable, sin variación. Él es un Dios que hace pactos con los hombres. Y sus pactos son inmutables, no cambian. Él es fiel. Por eso espera que los hombres sean fieles. Él prometió, Él dio promesas a su pueblo. Y esas promesas no eran solo para su pueblo Israel, sino que esas promesas van hasta lo más profundo porque hablan de la simiente de Cristo, en quien iban a ser benditas todas las naciones. Entonces nuestra bendición no es Abraham, nuestra bendición no es Isaac, nuestra bendición no es Israel, nuestra bendición es Dios, porque Él dio promesas. A través de Israel se iban a cumplir y de ahí venían transmitidas a toda la humanidad. Entonces nosotros somos un pueblo de promesas. Todas las promesas de Dios son mías, solo mías. ¿Usted no quiere decir amén? No. Acá, hermano, cuando se está repartiendo yo levanto la mano. Pues esto no es como el vago que dice, mira, allá está el vago echado en la hamaca, que quiere 100 euros. Así gusta, venga a metérmenos al bolsillo. O sea, cuando usted viene a la iglesia, viene para escuchar la palabra de Dios y para ver qué tiene Dios esa tarde. Amén. Aleluya. ¿Estamos bien, hermanos? Este está sordo, chamba, este de acá. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, 99 años tenía Abraham en aquel entonces, hace ya algunos siglos. Y se le apareció ¿quién, hermanos? Jehová, Yahvé, Dios, nuestro Dios. También se nos apareció a nosotros. Yo soy el Dios todopoderoso. ¿Quién es nuestro Dios? El todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Dígale que tiene la par. No hay nada imposible para Dios. Nosotros medio nos duele algo y ya estamos ahí. No hay nada imposible. Y si me deja morir es porque Él quiere que me vaya a su presencia. Yo soy el Dios todopoderoso. Ahora le dice, camina o vive delante de mí y sé perfecto. Nosotros usamos mucho el lenguaje, hermanos, en esta tierra nadie puede ser perfecto. Pero Dios le está diciendo a un hombre que camine con rectitud delante de Él y que sea perfecto. Entonces existe la perfección. La cosa es que encontrarla tiene muchas demandas y exigencias, pero sí podemos ser perfectos. Entonces, sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti. O sea, Dios dice, un trato pues de Dios. En todo lo que Dios promete, Él está haciendo un trato.
Dios no es un curandero, a Dios no le sobran las bendiciones. No es que dice, ¿saben qué? Allá en el cielo, hermanos, ya no hay depósitos. Así que ustedes, no me importa cómo están, tomen, va. No. Él dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Pero dice, yo les puedo dar todo lo que ustedes necesitan. Pero dice él, hagamos un trato. Yo hago mi parte, tú haces tu parte. Ese es Dios, hermano. Amén. Entonces hay una parte de Dios, una parte suya. Y te multiplicaré en gran manera. ¿Qué multiplica Dios? Todo. Salud, economía, familia, la obra de tus manos, todo lo multiplica Dios. Por eso no hay nada imposible. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Usted sabe lo que es postrarse sobre el rostro? Postrarse es doblar sus rodillas y meter la cabeza sobre sus rodillas, con sus brazos extendidos. O sea, en sus brazos hacia adelante en señal de rendición a Dios. Nada puedo hacer, Señor. Eso es postrarse. Y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham. Este es el tema para el próximo domingo si viene por la tarde. Por eso hoy no estamos transmitiendo en directo. Entonces dice, Dios cambia el nombre. Este es otro tema que tiene que ver con la honra. Sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Próximo domingo a las 3 de la tarde vamos a estar descubriendo cuál es el propósito de Dios de cambiarnos destino. Sigamos, hermanos, sigamos. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti. Wow, hermano. Ya mi madre está anciana, ya ahorita ya ni se recuerda cuál de sus hijos soy yo. Usted le pregunta de mí y ella se pone a hablar de otro. Pero cuando yo me convertí, ella estaba lúcida, 100%. Y para ella fue la mayor bendición que Dios le haya dado el que este demonio se rindiera al Señor. Y que de ella, de su vientre, haya salido un ministro. Ahora, ¿y sus hijos? Tiempo de honra a Dios, marcando para el próximo domingo. Y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Usted será la mamá de un futuro rey, con corona. No, es que en aquel tiempo era la monarquía. Pero hoy, trasladándolo a la vida espiritual, todos somos reyes y sacerdotes. Pero está hablando que usted puede ser el padre de una persona que va a ejercer autoridad en el mundo espiritual, en el reino de Dios. Eco, ¿por qué no ve a su hijo como vago, aunque sea? Profetice y ore por él y obligue lo que busque de Dios. Entonces dice, y haré, y de ti saldrán reyes. Vamos, 7, hermana. Y estableceré mi pacto entre mí, dice Dios, y ti. Está hablando con Abraham. O sea, Dios trata con personas serias, responsables y determinadas. Si no es que yo voy a ser la mamá de un rey y después anda para arriba, para abajo, viviendo como quiera, de un rey tirano. Y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia aún después de ti.
Pues hermano, nosotros no vamos a morir, nuestros hijos van a quedar, nuestros nietos van a seguir esta fe en nuestro Dios, amén. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti. O sea, la promesa no es solo para Abraham, sino aunque a su descendencia, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Vaya a hacerle entender esto a los musulmanes, pues, que Israel es herencia de Dios a Israel, que las tierras, heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, acá va, qué lindo recibir la promesa, pero acá va el trato, ¿ok? ¿Te gusta? ¿Te gusta todo lo que te voy a dar? Sí, Señor, una bendición, ¿ok? Hoy vamos. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. ¿Ha visto que en el ministerio pastoral también dice, comenzando desde el obispo, desde diáconos y pastores, dice que sus hijos sean practicantes y que gobierne bien su casa? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será. ¿Cuál es el pacto? Entonces, el sello del pacto es la circuncisión. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. ¿Por qué? Porque ha violado mi pacto. Puede sentarse, hermano Tatara. Porque ha violado mi pacto. Esta semana he estado estudiando el por qué Dios nos posiciona, tomando siempre la enseñanza. Quiero que por favor esté atento, porque yo no vengo a contarle cuentos hoy. Este no es dormitorio público, tampoco es comedor, ni tampoco es un club. Usted viene a lo que hemos estado hablando estos días atrás, a un lugar que usted sabe que Dios se le ha manifestado, a un lugar que cuando Dios se le manifestó usted dijo que era casa de Dios y que es puerta del cielo. Y en ese lugar pues hay un altar donde usted viene a ofrecer primero su vida, todo su ser a Dios, y después todo lo que usted le pueda traer. Tráigale todo lo que quiera, pero debe reconocer que usted salió de su casa y ha entrado a la casa de Dios, al lugar donde nosotros alabamos y glorificamos su santo y poderoso nombre. Amén. Entonces el tema de esta tarde se llama Dios nos posiciona. La parábola del hijo pródigo que hablábamos en esa oportunidad, que lo que se le desbarató al hombre, lo que se le rompió al hombre, fue esta alianza filial de padre a hijo. ¿Sí? ¿Se recuerda? ¿O no estuvo? ¿Está despierto, hermano? Ayúdeme a predicar. Yo voy a hacer preguntas hoy quien se esté durmiendo. Ahora, cuando el hijo pródigo regresa, que había orden de captura, según Deuteronomio, todo hijo malcriado, rebelde, que se rebelaba contra su padre, que pedía la herencia antes que el padre se muriera, ese hijo debía ser muerto.
Pero cuando él se arrepiente y regresa, el padre que le estaba esperando sale corriendo antes de que alguien intente asesinarle, y en su misericordia le cubre, lo abraza y lo besa y lo trae para su casa cubierto, protegido. Y aunque el hijo no está pidiendo volver a la posición, el padre lo posiciona, porque el hijo viene pidiendo ser siervo. Hermanos, dije, el hijo viene pidiendo ser siervo. ¿Por qué se nos suben los humos a la cabeza a los cristianos y a los que van a escuchar este mensaje, este video, y lo van a ver? ¿Por qué llegamos a las iglesias, nos convertimos y nos ponemos bien bonitos y después queremos mandar? Si lo único que el hijo pródigo, lo que Jesús está narrando, es que el que regresa no es merecedor de nada. Y todas las posiciones y todas las cosas que tenemos desde que nos convertimos han sido dadas por un corazón misericordioso del Padre. Nada más. Es Dios el que nos recogió, nos limpió, y Él nos dio nos devolvió la posición de hijos. Fíjense que el pródigo sigue diciendo: no, yo no quiero ser tu hijo. No, dice, yo, esa ropa, ¿dónde la encontraste? Yo ya me gasté mi ropa. Si quieres vamos a la Bramante, una de 5 euros. No, Él le pone trajes de hijo. Y Jesús está pegado a una cultura antigua, donde en la familia existía todo el sistema religioso. O sea, ahí había un sacerdocio, había un gobierno y había una responsabilidad espiritual en cada núcleo familiar, comenzando desde Adán. Por eso se llaman patriarcas. No, porque no existían las iglesias, no existía el cura, no es que usted podía ir, no, era el hogar. Era el núcleo familiar, y esos eran escogidos. Entonces el padre lo posiciona, le devuelve la alianza rota filial de padre a hijo. ¿Cuántos están contentos por eso? Porque somos hijos. A ver, que grite fuerte: somos hijos. Pero la otra cosa es, está bien ser hijo, porque ese fue el tema pasado. Pero está bien ser hijo. Pero la otra cosa es, pero ¿me heredará Dios? O sea, ok, hermanos, hay una bendición que Dios determinó para Abraham y para toda su descendencia, pero ¿me heredará Dios a mí? Y eco donde entra el por qué hay un hombre en Génesis que se viste de primogénito. Y este hombre se llama Jacob. ¿Por qué? Porque según la cultura antigua, el primogénito era el que tenía todo el derecho de la heredad del padre, del sacerdocio del padre, del gobierno de la familia y de toda la herencia del padre. Ya más adelante se habla que el primogénito tiene derecho a la doble porción. Pero en el tiempo antiguo, si es que le iba bien a los demás hijos, les daban algo, si no, solo el primogénito. Entonces toda la herencia venía sobre el primogénito. Qué tremendo eso, hermano. Benditos los que son hijos únicos. No, yo dicen las mujeres, yo soy primogénita. No existe, solo el primogénito varón. ¿Sabe qué tenían que hacer las mujeres para heredar? Casarse con alguien. Y a través de ese podían tener herencia.
Pero veamos esta cosa, pues, hermano, porque está bien ser hijo, pero ¿nos va a heredar el Padre? Porque yo soy tu sanador, porque yo tengo un pacto contigo, porque te voy a bendecir, porque todo lo que todo es para tu descendencia, pero todo eso viene sobre lo primogénito. Entonces no solamente Dios nos restaura nuestra alianza de hijos, sino que nos posiciona a un lugar de primogénitos. Dele gloria al Señor. Vean lo que nos dice la Biblia. ¿Por qué? Porque en Hebreos, vamos a Hebreos, hermano, para que podamos ver capítulo, vamos a ver, acá lo tenemos, 12, versículo 22. Vea cómo lo describe Hebreos. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Ahora, hay una diferencia entre el monte de Sión y el monte Oré, que es el Sinaí. ¿Por qué? Porque el Sinaí es el monte que simboliza la ley y es el antiguo pacto de Dios con Israel. Pero en el monte de Sión es la iglesia. Y dice el escritor de los Hebreos, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. El siguiente. Y a la congregación de los, a ver, ayúdeme a leer, de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, Dios no solamente restauró nuestra relación de hijo, sino que nos posiciona como primogénitos. Porque si no, no tuviéramos derecho a ninguna bendición. Hijo, porque el padre, hermano, se saca todo y lo viste, le da su anillo, le da autoridad, y luego hay fiesta. ¿Y sabe qué es lo que dice? Porque mi hijo estaba muerto, y dice, hoy ha regresado a la vida. San Juan capítulo 1, versículo 11. Vea lo que dice Juan. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, diga amén. A los que creen en su nombre, amén otra vez, les dio potestad, derecho, testamento, dice, de ser hechos hijos de Dios. Vea el siguiente versículo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora quiero decirle una cosa, que a pesar, cuando hablamos de la primogenitura, se sabe que el primogénito es el hijo varón que rompió la matriz de la madre. Y cuando nosotros analizamos eso, nos da a entender que solamente el primogénito tenía derecho a ser salvo, no los demás. La cosa es, hermanos, a veces se ve muy fácil esto, ¿verdad? Porque dice, ok, la primogenitura. Pero imagínense en una familia donde son 15 hermanos. Y desde que nací, mi primogénito. Y los demás, nada. Cuando el padre se iba a morir, ¿sabe qué buscaba? La cabeza del primogénito. Porque él quería bendecir al primogénito. Había una sola bendición para el primogénito. En Jacob es que se rompe la estructura, porque Jacob dio bendición a todos sus hijos, porque ya cambia. Pero antes de Jacob hay una sola bendición para el primogénito. ¿Por qué cuando Abraham le dice a Dios, mira cómo vivo y cómo ando y quién va a ser mi heredero? Dice, ese
ese siervo de mi casa. Y Dios le dice, no, un hijo tuyo te va a heredar. Y entonces arman, ¿verdad?, su tamal y se da con una criada y nace Ismael. Y Ismael pues también Dios lo bendice, que son los árabes, y dice, bueno, este va a vivir en medio de su pueblo. Por eso está viviendo en medio de Israel ahí con guerra y con todo. Pero Dios se le presenta de nuevo a Abraham y le dice, no, a ti te va a heredar un hijo tuyo y de Sara. Porque ya vamos a ir entendiendo todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la responsabilidad de ser primogénito? Porque no es solamente ser primogénito y ya todo está bien. No, no, no. Entonces viene y el padre buscaba, hermanos, a quién ponerle la mano. Y la otra cosa de la primogenitura es que en aquel tiempo era quien nacía primero. Pero en el nuevo pacto es importante entender por qué el escritor de los Hebreos dice que nosotros somos parte de una multitud de primogénitos. ¿Por qué? Porque la primogenitura en aquel tiempo era del primer varón que rompía matriz y nacía. Pero hay otra enseñanza, por ejemplo, el nacimiento cuando estudiamos a la vida de Jesús en la Biblia. Nos vamos dando cuenta que hay cosas que se van modificando. ¿Por qué? Porque la primogenitura en el nuevo pacto de la iglesia ya no es por nacimiento primero, sino que tiene que ver por elección. Dios elige y llama. ¿Qué es lo que hizo con nosotros? Dios nos eligió y Él nos llamó. Por eso está diciendo Juan, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, este nuevo sistema de primogenitura es un sistema de Dios, y Dios nos posiciona y nos declara, hermanos, con derecho a todas las promesas del Padre. O sea, nosotros tenemos herencia de primogénito. Ahora, pero vea qué tremendo esto. ¿Por qué? Porque la primogenitura tenía algunas exigencias. Habían beneficios, pero habían también las condiciones. ¿Cuáles eran los beneficios de una persona que llevaba la primogenitura? Uno de los beneficios era sacerdote de la familia. En aquel tiempo, el primogénito no solamente tenía una función material o de heredad, sino que también tenía una función espiritual. Entonces recibía eso. La otra cosa era el gobierno de la familia. Era el que mandaba en la familia. El primogénito, después de que moría el padre, era él el jefe. Y algún sistema de vida que, aunque a través de la cultura se ha ido metiendo en nuestras familias, ¿no? ¿Quién tomó la responsabilidad al morirse los padres? El hijo mayor. Porque era parte de lo que este sistema de vida que Dios había establecido. También tenía el derecho a la doble herencia o a toda la herencia. Nosotros tenemos derecho a todas las promesas de Dios. Pero vienen las responsabilidades, porque las responsabilidades comenzaba con lo que Dios le dice a Abraham. El primogénito debía dedicar su vida a Dios. Amén. Bueno, todo está lindo, ¿no, hermano? Hay un año de bendición, yo soy primogénito, Dios me ha posicionado, mira, hermano, Dios me va a multiplicar, Dios me va a dar. No, dejémonos de cuenta. El primer paso como responsabilidad y condición de Dios es que nuestra vida debe estar dedicada a Dios, porque tenía una responsabilidad sacerdotal. ¿Acaso no dice el apóstol Pedro que nosotros somos sacerdotes? Que fuimos una nación santa, un linaje escogido, sacerdocio real de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que la Biblia exige en la vida de los primogénitos? La consagración hacia Dios. Nuestra vida debe ser dedicada a Dios. En aquel tiempo era solo del primogénito sacerdote. Hoy todos somos primogénitos y sacerdotes.
Entonces la vida consagrada no es la del pastor, la vida consagrada es de todos los que aceptan al Señor y quieren tener parte de todas las promesas de bendición de Dios. Deben dar el primer paso de consagrar sus vidas al Señor. Si no, no funciona. Segundo paso, obedecer la ley de Dios. Hasta que llegara la ley mosaica, hay ley de Dios. Por ejemplo, el diezmo no es ley de Moisés. Fue un principio establecido por Dios antes de Moisés. Porque después aparece la ley mosaica que se da en el Sinaí y que tiene que ver el por qué Dios la da, para que el pueblo tuviera reglas, para que fuera bendecido, para que tuviera guía, para que fuera educado y para que aprendiera a consagrar su vida a Dios. Entonces Dios da esa ley, pero antes de la ley mosaica hay, o sea, la ley de Moisés dada por Dios, pero Moisés entregó al pueblo. Hay ley de Dios, hay mandamientos de Dios, hay principios de Dios establecidos antes de eso, y que eso no ha sido anulado. Aún el diezmo en la ley mosaica viene introducido, no fue dado ahí, eso ya viene, pero ya se vuelve formal. La ley mosaica lo que establece, lo que restablece es como una especie de carta magna, o sea, lo que generalmente nosotros conocemos en un país como la Constitución. Porque hoy somos iglesia, pero en el tiempo de Israel, Israel era una nación que confiaba en Dios. Y esa nación, su carta magna era la ley de Dios. Esa era la constitución del país, porque se regía toda la nación por la ley de Dios. Entonces, hermanos, el primogénito, ya llevamos dos cosas, debía obedecer la ley de Dios. Y ya vamos a entrar en tema, ¿por qué Jacob y por qué no Esaú? Porque Dios permite eso, porque Dios elige eso. La otra cosa era que tenía que consultar siempre a Dios para buscar la voluntad de Dios en todo lo que debía de hacer. ¿No son esas reglas para nosotros, hermano? ¿Vida consagrada a Dios? No, no es verdad. Nuestra vida debe estar consagrada a Dios. No. Usted no se puede arrimar a un buen árbol y acobijarle buena sombra. No, en el evangelio o vive para Dios o no funciona. Si no, lo que llevamos es el ministerio del chino. Mirar que Dios bendice a uno, Dios bendice a otro, pero a mí no me bendice. ¿Por qué? Porque es un empeño, es una responsabilidad de cada sacerdote. Dígale que tiene la parte, hablan. Ya no tiene nada que ver ni varón ni mujer. Hoy todos somos sacerdotes y sacerdotisas. Miren qué bendita ley, porque si no, las pobres mujeres acá, ¿qué sería de ellas? Ya nadie las quiere. En aquel tiempo los varones se sentían prepotentes. A ver, miren los varones hoy, mujeres, y ahí se les acabó la fiesta. Consultar la voluntad de Dios. Cuarto punto, casarse. Y casarse, ya vamos a ver cómo y con quién. Era parte del pacto de Dios. Eso Dios va a tratar. Por eso es que cuando, ¿por qué le digo cómo Dios respeta el modelo? Porque cuando nace Ismael, que nace de la criada, Dios se le aparece a Abraham y le dice, no. Dice, yo te voy a dar un hijo que va a ser la simiente tuya, tu heredero, pero le dice, tuyo y de Sara. No de la concubina, no de la criada. Porque Dios respeta el modelo del matrimonio. Entonces vea, el casarse, ¿verdad? Que tenía esta gran responsabilidad. Las relaciones familiares era otra responsabilidad. ¿Por qué? Porque el capo, el primogénito, el que era el jefe de la familia, el que manejaba el gobierno de la familia, él era el consejero.
Y él era el ejemplo para todos. No, cuando nuestros padres le daban ante autoridad al hijo mayor, pero después se lo llamaban al hijo mayor, no aparte. Dice, mira que tú eres el ejemplo para tus hermanos. O sea, tú eres el mayor, tú tienes que darles el buen ejemplo, tú tienes que enseñarle. Entonces el mayor tomaba esa responsabilidad. Por eso es que en el tiempo antiguo, cuando se crecía con un hermano mayor, para uno era como su segundo padre o la segunda mamá. ¿Por qué? Porque esa persona tomaba la responsabilidad. El día de mañana faltan mis padres. Usted conoce algunas historias de personas que ni se casaron porque quedaron con sus hermanos y ellos tuvieron que tomar la responsabilidad para poder sacar adelante a su familia. ¿Usted cree que eso no es apreciado por Dios? Entonces, es parte, mis hermanos, de las relaciones familiares, aunque de la vida pública, porque esa persona no es que tenía solamente una responsabilidad familiar en aquel tiempo, también tenía una responsabilidad pública. Estos hombres por eso se llaman patriarcas. ¿Por qué? Porque tenían que marcar un buen ejemplo, no solo para los de su familia o los de su tierra. Se les llamaba ancianos, consejeros y sabios. ¿Por qué? Porque había una sabiduría de Dios sobre ellos para poder ejercer esa posición. Dios no está tan interesado en la posición, sino en la función que tenemos que desempeñar cuando Él nos posiciona ahí. Porque cuando hablamos de posición, es colocar a alguien en el espacio determinado, orientado a. Son dos cosas en una. Colocar a alguien en el espacio determinado, orientado. ¿Para qué, pues? ¿Cuál es el fin? O sea, Dios nos llama, Dios nos salva, Dios nos restaura nuestra relación de hijos y hoy nos pone en la posición de primogénitos. Diga conmigo, ¿para qué? Algo espera Dios. Decía el pastor Nelson el domingo pasado. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? ¿Qué decía? A ver si recuerda de Deuteronomio 10:12. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Ya se le olvidó la prédica el domingo pasado. No. Deja de estar inventando. Deuteronomio 10:12. ¿Qué pide Dios de ti? Que le temas, que le ames, que le sirvas, que andes en sus caminos. No hagan otro capítulo, no otro versículo ustedes, San Marcos. No, ya existe un Marcos, ya están inventando. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas. Teme a tu Dios. Dice, ¿qué más pide Dios de ti? Que andes en sus caminos, que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Entonces, la posicionarnos tiene que ver con colocarnos en un lugar orientados a. Eso es para el próximo domingo. ¿Qué espera Dios de mí? No, porque hoy estamos, ¿verdad?, en el primogénito y que cuántas bendiciones vienen y que gloria a Dios y que, pero ¿para qué? Sí, Dios es un Dios que invierte y nos enseña a nosotros que todo lo que hacemos es inversión. Nosotros invertimos. La inversión no son gastos. La inversión tiene que ver con algo que usted mete para ganar. Por eso se invierte. Es una expresión que usan más los empresarios, los negociantes, ¿no? Inversión. Yo invierto 100 pero gano 1000. Entonces nuestro Dios es un Dios que invierte en nosotros. O sea, Él vino a escoger lo más vil del mundo, pero ¿para qué? ¿Para? Hermana, la Biblia caminando. Para avergonzar a los sabios, para confrontar a los necios. Por eso escogió lo más vil del mundo. Pero ¿cómo es posible que lo más vil del mundo, lo más tosco, hermanos, hoy Dios lo prepara, lo llena de sabiduría y hoy estamos parados en los púlpitos predicando y confrontando la fe?
Eso solo Dios lo puede hacer. Por eso es que la Biblia dice que nadie tenga un más alto concepto del que debería de tener. ¿Por qué? Porque lo que hoy tenemos, lo tenemos por gracias a la misericordia de Dios. Es Dios que está invirtiendo en nosotros. Es Dios que está dándonos a nosotros. Es Dios que está fluyendo en nosotros. ¿Para qué? Porque Él espera algo de nosotros. Entonces, vean qué lindo este Dios al que nosotros le servimos, ¿verdad? Entonces, hay bendiciones, hay beneficios, pero hay condiciones de lo que era la primogenitura. Entonces, el primogénito es el que tenía el derecho a todo. Y acá encontramos, le dije, dedicar su vida a Dios. Ahora, ¿por qué Jacob se viste de primogénito y le roba la primogenitura a su hermano? Cuando hablamos de primogenitura en el tiempo antiguo, el tener el derecho a primogénito era la cosa más preciosa y hermosa que ese hombre pudiera tener. O sea, tenía un valor incalculable, era lo más valoroso de aquel tiempo, el ser primogénito. Esa persona debería no solamente sentirse orgulloso de ser primogénito, sino evaluar, considerar lo importante que era el ser primogénito. Por eso es que tiene una relación la primogenitura con la salvación. Si para el tiempo antiguo, en el pacto antiguo, el privilegio de ser primogénito es el que estaba en la primera categoría, en lo que los hombres tenían que cuidarlo, respetarlo, era lo más preciado. Hoy en el nuevo pacto es la salvación. Y aquel que era primogénito no podía descuidar su primogenitura. La Biblia dice que nace Esaú y nace Jacob. Vaya a buscarlo por favor allá a Génesis. Ya lo estuvimos viendo, lo de Génesis. Entonces nace Esaú y nace Jacob. Son mellizos. O sea, son los dos primogénitos. Pero Esaú nace primero. Pero Jacob viene tomado del calcañal de su hermano. Estamos siempre en Génesis, capítulo, ¿qué lo tenemos ahí? Vamos a ver 28, me parece. Y ahí usted lo encuentra. $25, sí. Ahí está. Génesis 25. No, más adelante todavía. ¿Lo tienen, hermanos? Nace Jacob y nace Esaú. Entonces le estaba diciendo, ellos son mellizos, pero por ley antigua el derecho de la primogenitura es sobre Esaú, pero por elección de Dios es Jacob. Entonces, Dios no termina. Por eso le digo que algunas cosas cambian en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios determina. Por algo Dios determina. Ahora dice la Biblia que nacen estos dos muchachos y Esaú se convierte en una especie de joven. ¿Cómo así? ¿Ha visto ese tipo de jóvenes? Acá de repente no hay en la iglesia, pero así como que les vale todo, ¿no? ¿No hay acá? ¿No? Eso es lo que nos da a entender esa historia. Esa historia, hermanos, es profética. ¿Por qué? Porque habla solo de la primogenitura de estos dos muchachos.
Ahora, las promesas fueron dadas a Abraham. Abraham, cuando bendice a Isaac, que es su primogénito. Ahora, Abraham lo sabe, las promesas que Dios le da, se las transmite a Isaac. Isaac viene bendecido, él viene a ser el siguiente patriarca. Isaac sabe eso. También Raquel, ¿verdad? Es la esposa de Isaac. Rebeca, perdón, es la esposa de Isaac. Yo con el nombre de la mujer tengo problemas. Solo el de la mía no se me olvida. Entonces, pero la Rebeca y Isaac, ellos saben esas promesas, ellos saben las reglas y ellos saben cómo tienen que enseñarle. Entonces instruyen a sus hijos. Esaú, que es el primogénito, esto es lo que Dios ha establecido. Tú vas a ser el sacerdote, tú vas a tener el gobierno, tú vas a ser el heredero. Jacob no, pero resulta que cuando nacen los muchachos tienen dos caracteres diversos. Él se convierte en un cazador, pasaba más afuera. Jacob dice que es un muchacho de casa. Ahí ustedes lo pueden ir viendo en su Biblia. O sea, era un muchacho más tranquilo, más pasivo, como más enamorado de las cosas espirituales. Habían tres cosas que le dije al inicio que el primogénito tenía el privilegio de ser, ¿verdad? La parte espiritual, la parte de relaciones sociales y la heredad. Pero cuando estudiamos la vida de Esaú, me parece que a Esaú la parte espiritual, el ser sacerdote, ¿no? ¿No es verdad que es con lo que todos luchamos, jóvenes, adultos, mujeres, hombres? Todo se lucha con la parte espiritual. No vaya a haber un culto de unción y que Dios reparte dones, hermano, y que de acá vamos a salir bendecidos. Todo el mundo le gusta eso. Eso lo vemos en nuestras reuniones de evento, de ayuno. Usted ve que acá se danza, los jóvenes danzan, caen, profetizan y wow, y uno contento como que si de verdad ya cambió. No. Termina ese tiempo y se van de casa. O sea, de casa con la Z. Jacob era más apasionado a estar en casa. La gente más tranquila, es más adoradora, es más propensa a la vida espiritual. O sea, es con lo que la Biblia nos da a entender con Jacob. Era un hombre que sí había entendido lo que sus padres le habían instruido. Hay herencia, hay sacerdocio, hay gobierno para el primogénito. Y hay exigencias para el primogénito, vida consagrada a Dios. Pero a Jacob no es que le interesaba tanto la herencia, ni tanto la relación. A Jacob lo que le interesaba era la vida espiritual. Y Eco, ¿por qué planean con su madre engañar a su hermano? Porque a pesar de que Isaac veía que Esaú no era un muchacho que le interesaban las cosas de Dios. Bueno, algunos de ustedes son padres y ustedes conocen a sus hijos, ¿verdad? Y ustedes saben cuánto luchan y cómo son sus hijos interesados en las cosas de Dios o les vale las cosas de Dios. Usted sabe cómo son los que tienen más de un hijo. La otra cosa es que a pesar de que Esaú tuviera este perfil y estas características así que le valía todo, Isaac lo amaba y había decidido heredarlo y bendecirlo. Y la mamá escucha cuando Isaac le dice que vaya de cacería y que le prepare un guisado y que le traiga y que va a comer de él y que le va a bendecir. Ahora, Isaac sabía las reglas que Dios le había dado a Abraham. Rebeca sabía las reglas que Dios le había dado a Abraham, y cuando ella escucha que Isaac está tenazmente enfocado en bendecir a Esaú, entonces ella dice: no puede ser posible. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquel que no mantenga el pacto viola el pacto. Dice la Biblia que cuando hablamos de que
el matrimonio es importante en estos requisitos. Entonces, dice la Biblia que cuando Esaú tenía 40 años, Génesis 28 del 1 al 4, no es ese, perdón. Siempre ahí donde estamos más adelantito, dice que, bueno, encontrar el versículo acá es un poco complicado. Pero dice que Esaú toma 2 mujeres. Ahora le voy a contar una cosa. Lo que Dios respeta en la primogenitura. Cuando Abraham ve que Isaac ya tiene su edad para casarse, que es el modelo nuestro todavía, somos los padres que decidimos con quiénes se van a casar nuestros hijos. No, ahí andan loqueando los muchachos buscando y siempre se van al más pulgoso, al más débil de la iglesia. Claro, porque es el carnal, es el que les va a escuchar y el que les va a seguir. Pero cuando Abraham ve, hermanos, que ya es tiempo, ahora él llama a su criado de confidencia y le dice: oye, tú no me vas a fallar. Yo quiero que vayas. ¿Dónde? ¿A buscar esposa? ¿Para quién? Para mi hijo. ¿Pero a dónde lo manda? A los parientes. Porque según la regla, un hebreo no se podía casar con una no hebrea. Y entonces va a buscar, y allí es donde encuentran a Raquel. ¿No es verdad? Y traen a Raquel, que es del mismo pueblo, con la misma fe, con las mismas promesas, que es lo que Dios establece en la iglesia. ¿No es verdad que en la iglesia habla del yugo desigual? ¿No escuchan los jóvenes? Yugo desigual. ¿Quiere que le repita el pastor qué significa el yugo desigual? Que un cristiano no se puede casar con un pagano. O sea, por mucho que se esté quemando, no es que la compañera del colegio es la indicada. Y ese es otro tema, el por qué Jacob cuando va a buscar esposa se enamora de la que no es. Y después cuando amanece con la que era. Pero no es la que él ama, pero es la que Dios eligió. ¿Cómo así, pastor? Ese es otro tema, pero ya se va a dar cuenta por qué amanece acostada con otra y por qué esa que él no ama le da hijos y por qué la que ama no le da hijos. Y ya vieja tiene hijos y se muere, que son José y Benjamín, y son los hijos que más ama. ¿Por qué más los ama? Porque es de la que él amaba, pero no es de la que Dios había decidido. Porque cuando se habla de la genealogía de Jesús, no tiene nada que ver con la que él amaba. Menciona uno de los hijos de la que él no amaba. Y esto de la primogenitura tenía importancia porque, hermanos, de ahí tenía que nacer, aunque el heredero de la salvación eterna, que es Cristo Jesús. Entonces vea cómo va. Y cuando Abraham sabe que Isaac, entonces manda a sus parientes y de ahí le traen a Raquel para que se case con ella. Ahora después de todo, cuando ya se arregla todas las cosas, antes de que Isaac se muera y al final acepta que Saúl le había engañado, pero que Ormai ya lo había ungido, ya lo había bendecido como primogénito, ¿cuál es el consejo que le da Isaac a Jacob? Vea lo que dice acá. Acá lo tenemos. Génesis 28 del 1 al 4. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Vean qué importante para Dios el sistema de vida primogénita. O sea, está bonito ser primogénito, ¿no? Pero no vaya a venir con la de afuera para santificarla acá, que no funciona.
Porque generalmente se conoce que el cristiano se convierte al impío y no el impío al cristiano, cuando buscamos por la vía equivocada. El mensaje es que se conviertan ellos a ti, pero hablando de un sistema de vida, de ejemplo. Pero si nos enredamos sentimentalmente, no es muchachas que ustedes van a ir a buscar allá para traer acá, porque usted lo soñaba rubio y lo soñaba ojos azules y lo soñaba príncipe. Bueno, acá no hay príncipes, pero hay sacerdotes primogénitos de Dios. Y de repente no es el que le gusta ni el que van a amar, pero es el que Dios eligió. Y ahí va la bendición escondida. Porque un feo de estos te va a mantener y te va a dar de comer. O una fea de estas te va a ser fiel. No digo así porque no es que lo sean, pero así piensan ellos. No, porque los jóvenes van a los colegios y ven las muchachas italianas, ¿verdad? Las muchachas por ahí rumenas, que son blancas, rubias y ojos azules. Y dice, ay, esta es la mía. Pero ¿qué haces ahí como una mosca en vaso de leche? El yugo desigual es aunque para los primogénitos de la iglesia. Todo aquel que sabe que es primogénito y que Dios lo ha posicionado ahí, sabe que tiene exigencia, vida consagrada a Dios. Y el segundo punto era cumplir la ley de Dios. O sea, no es que acá no hay, acá hay, Señor. Y hay porque hay. Porque ya casi a varias que dijeron que no habían y ya están hasta con 4 hijos. No es afuera. Y cuando hablo de afuera, estoy hablando del mundo. De repente usted se puede enamorar de otro de otra iglesia, gloria a Dios, pero ama a Dios. Pero es parte del pacto. Va a trabajar, va a caminar juntos y van a tratar la manera de obedecer a Dios. De eso es lo que la Biblia habla. Vea, esto es lo que a Esaú le valía. Y les vale a muchos jóvenes acá que caen y se enredan con cualquiera. ¿Por qué? Porque les vale. ¿De qué le sirve al hombre si la primogenitura tiene el mismo valor en aquel tiempo para el valor que tiene hoy la salvación nuestra? El Señor dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su salvación? O sea, ¿de qué le sirve encontrar una linda mujer? Te la van a quitar más adelante. Un lindo muchacho, de ese anda con varias. En la adolescencia, tanto jovencitos como jovencitas están enamorados de los actores y actrices, ¿no? Y ahí está, ay, qué lindo. ¿Ustedes saben la vida sin vergüenza que llevan ese montón de pecadores? Son homosexuales, tienen varias mujeres, tienen varios maridos, hombre con hombre, mujer con mujer. Pero ay, qué lindo, qué bonito. ¡Ah! Y acá que sean nuestros mugrosos luchando por consagrarse. Lo estoy levantando, muchachos. Se ríen ellas, pero ya va una para ella. Luchando para gustarles, para que se enamoren. Ahí ayunan, oran con un ojo, el otro abierto, para ver si se fijan en ellos y nada. Y lo que no saben que la bendición está acá. Y que el pacto de Dios perpetuo está cuando tú consideras a tu pueblo. Cuando tú sabes que hay una regla de Dios que hay que respetar. Lo que no le importó. Ahora, si ustedes van a Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17, ¿por qué le digo que era importante la primogenitura en aquel tiempo? Porque mire cómo de qué lo tilda el escritor de los Hebreos a Esaú. No sea que haya algún fornicario. Miren la categoría
que el escritor de los Hebreos mete la actitud de Esaú en el mismo nivel de los fornicarios. No vaya a ser que haya algún fornicario o profano. Se lo dejo de tarea, vaya a buscar la palabra profano a los diccionarios. Y se va a encontrar con un tipo de persona que le vale todo, que no le importan las cosas de Dios. Aquí no es cuestión de que pecó y falló. Ay, no sé cómo ¿verdad, pastor? Fíjese que sí pequé, pero bueno, ya me voy a levantar. No, has cometido una falta grave delante de Dios. O sea, el fallarle a Dios, hermano, nos pone en una categoría de pordioseros. ¿Por qué? Porque despreciamos. Si volvemos a la historia de Jacob y Josué, nos vamos a dar cuenta que cuando él lleva cansado y entonces el pícaro de Jacob ha preparado un guisado de lentejas. Ahora la pregunta es, ¿cuánto puede costar un guisado de lentejas? Para nosotros de repente, yo le repito que la primogenitura tenía el máximo valor, pero para nosotros de repente todavía no entramos en la onda, ¿verdad? Pero ¿cuánto podría costar un plato de lentejas? ¿Cuánto cuesta vuestra salvación, muchachos? Para irse a acostar con cualquiera 5 minutos, 10 minutos. No es el hecho, porque ni en el tiempo antiguo ni hoy la lenteja era tan cara, sino que ese plato de lenteja representa la cosa más bajera por la cual un hombre puede entregar el tesoro de más alto costo que pueda tener en su vida. No es cuánto coste el plato de lenteja, cuánto cuesta tu salvación, cuánto cuesta tu primogenitura. Esa actitud, lo que Dios ve es a una persona que no le importan las cosas de Dios. Le dije que volviera, sígame por favor. Yo lo veo dormida, la que está ahí con la cabeza agachada. Sígame, dije, volvamos a la historia de Esaú y Jacob. Para que veamos en el momento que llega cansado. A ver, vaya a buscarlo, mi hermano. Vamos a la Biblia. Yo acá tengo un montón de versículos, ya todos se me confundieron acá. 34, 25, 34. Claro, el primer libro, pues no hay otra historia de Jacob y Josué, sino el primer libro. Lea la última frase. Dice que había venido cansado, agotado. O sea, por eso le digo que Esaú era un tipo de persona que dice, a mí me vale todo. Yo recuerdo que cuando era mundano, yo era, todo me valía, ¿no? Y a mí me gustaba romper normas así. Entonces yo me hacía mis camisas, las agarraba, las rajaba todas y así andaba por la calle. El único que andaba así. Yo lo que quería es que copiaran mi moda. Sí, yo tenía una mi sotana café, hasta abajo parecía san franciscano. Ahí yo decía, me ponía esa sotana hasta abajo, me amarraba hasta acá y así me iba a ver una de las novias que tenía. Me cruzaba todo el caserillo, hermano, de verdad, así. Que hablaran de mí, que no, a mí lo que yo quería, o sea, es un alma rebelde, pues, que quiere hacer lo que los demás vean, lo que él quiere manifestar lo que es, ¿no? Y me recuerden, perdón la expresión, pero salieron a la venta unas camisetas con un borrachito y una botella acá, y acá arriba decía, me vale madre.
Entonces me vale madre que no sé qué cosa, me vale madre no sé qué cosa, me vale madre. O sea, eso decía, y esa camiseta yo la andaba ahí porque era lo mismo que yo expresaba, a mí me vale todo. Usted conversa con personas que le fallan a Dios o cuando aconseja a alguien y usted puede ver la actitud de esa persona, si de verdad considera que lo que ha hecho es grave o le vale. Y a veces uno dice, no es de estar gastando balas por gusto. Bueno, en sus hijos mismos usted puede ver que hay hijos que muy atentos hasta lloran, después lo abrazan y le piden perdón, pero hay otros que dicen, eso no fue nada. Porque son, ¿cómo se dice en italiano? ¿Cómo? Eso pues. ¿Qué les vale? Ahora, Jacob aprovecha, tenemos hasta las 6. Jacob aprovecha esta vida desordenada de Esaú. Y entonces prepara este guisado. Y cuando aquel viene cansado, que no había agarrado nada, dice que venía de cacería, porque así llegan nuestros hijos a la casa. Venimos de la escuela y hay días que ni han ido. Vienen de hacer sus cosas, pero vienen cansados, agotados. Y entonces le dijo, mío, qué rico lo que has cocinado. Dice, dame de ese guiso. Aquel que sí valoraba las cosas espirituales, porque él estaba esperando la oportunidad. ¿Cómo quitarle la bendición a él? Comenzando por la primogenitura, ayudado por su madre, que también hay consecuencias pues, de todo eso. Pues la consecuencia es que él amaba a su mamá. Él pasaba, a un hijo de casa se le llama el que pasa bajo las naguas de la madre. O sea, mamita y bambuchones, ¿no? O sea, qué bendecidos estos jóvenes, de verdad. Hoy veía una escena así y yo digo, qué bendecidos, qué bendecidos. Ahí estaba un muchacho que se sintió mal y bueno, y salió con la mamá y después venía la hermana y después veía que el papá estaba adorando al Señor, pues estaba desesperado. Yo digo, pero qué bendecidos estos jóvenes a esa edad. ¿Quién se iba a preocupar por mí? Yo andaba en la calle jugándome la vida. ¿Qué? Hoy no, nuestros jóvenes ahí están, la mamá, la papá, el tío, todos están ahí. Y yo, pero qué bendición, hermanos. Y lo desaprovechan y no honran a sus padres. Cuando yo hablo con los jóvenes les digo, de los 15 años me ando jugando la vida. Por eso mi hijo casi no se comunica conmigo. ¿Por qué? Porque le pagué 3 años de universidad y nunca fue. Y le dije, creo que tú no me conoces todavía, yo no soy tu juguete. Le dije, ya superaste los 18 años y quiero contarte que yo desde los 15 ando en la calle ganándome la vida. Así es que vamos, tira el cuero al agua. Cuando Kelvin, nuestro hijo, nos dijo un día y dijo, ¿saben qué? Yo ya no quiero estudiar, quiero trabajar. Yo le dije, ¿de verdad? Mira que nosotros te damos el estudio, con lo que Dios nos provea te lo damos, si tú quieres estudiar, pero si tú quieres trabajar, ¿estás seguro? Sí, no, yo quiero trabajar. Ok, venga para acá. Boleta de luz, boleta de gas y alquiler de casa. De su sueldo, usted me va a entregar esto mensual. Si quiere estudio, acá tiene todo gratis, pero si quiere trabajar, acá tiene la cuenta a pagar. Y él nos dijo, sí, yo quiero trabajar. Ok, esta es su cuota. Al primer mes, no se olvide, pregúntenle a él. Yo no sé cómo hoy los padres, los hijos trabajan. Ay, no, pobrecito, no. ¿Cómo que pobrecito? Cuando se case va a ser un sinvergüenza. Porque no es que yo tenía necesidad de los 300, 400 euros que él me daba. No, quería enseñarle que un día va a ser responsable en su vida. Habían veces que venía y me decía, sabes que hoy no tengo porque gasté en esto, ya, ok, te perdono, el próximo sí, porque no era que yo necesitaba el dinero, quería enseñarle. Los padres somos responsables. Eico, ¿por qué Rebeca no era como Isaac?
Porque Isaac le consentía a Esaú, y a pesar de que él sabía que Esaú no le importaba lo de Dios, no se consagraba, él quería todavía heredarlo y quería bendecirlo. Pero Rebeca dice: no, no funcionan así las reglas de Dios. Casi siempre en la casa es la mujer la que dice. Después dicen que ella es la que manda, pero tiene razón, porque los hombres somos flojos. Eco, ¿por qué Rebeca le ayuda a su hijo y le dice: no, yo escuché a tu padre que después de esto le va a bendecir? No puede ser así, tienes que vestirte físicamente. Isaac no veía más, y así fue como vistieron a Jacob, y se metió delante del padre y le dijo: yo soy Esaú, bendíceme. ¿Acaso Dios no estaba de acuerdo con eso? Eco, ¿por qué la primogenitura dejó de ser por nacimiento, sino por elección de Dios? Porque ya ella había ido a consultar a Dios y le había dicho este movimiento que hay en su vientre, y Dios le respondió y le dijo: hay dos naciones dentro de ti, pero el mayor, dice, será siervo del menor. Y desde ahí Dios determina cómo iba a ser el carácter de este niño y cómo iba a ser el carácter del otro. Y aquí hay consecuencias por el engaño, ¿verdad? ¿Y por qué le cambia nombre Dios a Jacob? Por lo mismo, por todo este engaño, por toda esta trufa que él hizo. Pero Dios apreció esto, ¿sabe por qué? Porque no había otra manera. Este muchacho estaba apasionado de la primogenitura y le hizo jurar. Y Esaú pensaba que era un juego, porque todas las personas inmaduras piensan que es un juego. Pecan hoy, se arrepienten mañana, pecan pasado mañana, se vuelven a arrepentir y creen que el evangelio es un juego. Él pensó que de repente, dijo mi hermano siempre bromeando. No, él le dijo: te doy de comer, pero bajo juramento. Este día tú me vendes tu primogenitura. Y él le dice: ya, sí, a mí para qué me sirve, si yo ya me voy a morir. Vea qué clase de vida la que llevaba él para que estuviera pensando en morirse. Y así despreció, decía el versículo que teníamos ahí, porque ya me lo cambiaron. Así menospreció Esaú la primogenitura. Subraye por favor esa expresión: así despreció. ¿Usted cree que toda la gente, que la gente se llena la boca? Ay, ¿por qué Dios tan malo que va a mandar la gente al infierno? Dios no está mandando gente al infierno. Son cristianos que desprecian todo el pacto y las promesas de Dios. Así la despreciamos por una media cosa, así la despreciamos por una cerveza, por un puro de marihuana, por una dosis de droga. Así despreciamos, así juramos y decimos: no me interesa lo de Dios, quiero este tipo de vida. Pero yo le estoy hablando a los Jacob de esta tarde, no a los Esaú. Al muchacho de casa, al muchacho que estaba muy apegado a su madre, porque su madre era muy bíblica, porque no le dejaba pasar una, y le estaba diciendo: esto es lo que Dios demanda, esto es lo que Dios exige, tu vida consagrada, respetar la ley de Dios, debes casarte. Cuando él sale de la casa porque había robado la bendición al hermano, lo que la madre le dice: ve, corre a la casa de mi hermano, porque no lo quiere mandar a otro lugar. ¿Y dónde encuentra esposa? En la casa del tío. Porque no podía ser primogénito, ni heredar, ni ser bendecido, si no respetaba el núcleo de la familia a través del matrimonio. ¿Acaso no dice la Biblia en el versículo que le dije que Esaú, cuando tenía 40 años, se fue y se casó con 2 mujeres cananeas? Ay, yo no sé por qué antes los hombres tenían 7 mujeres y hoy no. Vea qué espíritu. ¿Sabes por qué no? Porque vas a tener 7 suegras.
Y no todas las suegras son buenas, solo la mía. Dos. Y la llevó a la casa. ¿Y qué dice la Biblia cuando la llevó a la casa? ¿Qué cosa? ¿Amargura de quién? De Isaac y de Rebeca. ¿Y quién es el padre que le aparece el hijo ahí? Ay, hijo, ya encontraste mujer. ¿Y dónde encontraste esa loca? Ay, bienvenida a mi nuera para la casa. No, ¿por qué? Los padres cristianos deben saber: a mi casa hijos casados y con cristianas. No, hijo, métase acá, no sé si es filistea, cananea. Usted, pobrecito mi hijo, sin vergüenza como Isaac. Y no es para risa, hermanos. O sea, ¿por qué nosotros decimos: ay, mi padre Abraham, ay, yo soy salvo, Dios me ha dado las promesas? ¿Dónde está la consagración a Dios? ¿Dónde está el legado que queremos dejarle nosotros? Que esa frase no es mía, porque lo que Dios me dio es el tiempo de honrar a Dios. Pero le dije a dos personas: a ver, búsquenle forma, y me le metieron eso, pues esa es una frase del Ministerio de Jóvenes, ¿no? Pero rima bien. Porque si usted aprende a honrar a Dios, va a dejar legado a su descendencia. Y hoy que estamos desarrollando el tema, nos vamos dando cuenta que esto de honrar a Dios es para eso, para que nuestras descendencias también aprendan a honrar a Dios. Entonces todo lo que Dios da, hermano, sabe por qué lo da. Entonces vea cómo dice: y esto fue amargura para Isaac y para Rebeca, cuando él, y no solamente, la cosa no es solamente que trajo dos mujeres pecadoras, sino que eso se llama práctica de poligamía. Eso es abominable delante de Dios. Por si hay alguien acá pensando que va a tener dos mujeres. Si hasta el recasamiento en la iglesia evangélica hay que considerarlo, hermanos, bajo la lupa de la palabra de Dios, no digamos el tener dos mujeres sin casarse. Y la otra cosa es violar la ley. ¿Por qué? Porque no puedes ir a buscar del pueblo de afuera, tiene que ser de adentro. ¿Estamos de acuerdo los solteros y solteras? Y por ahí, si se le zafa la chavata a un casado también. Entonces diga conmigo: para casarse una. No, diga conmigo: para casarse una, no dos. Y que sea cristiana, que ame a Dios, o uno, pero que sea cristiano. Entonces todas estas cosas las comenzó a violar Esaú. Ahora, cuando él viene por la bendición y se da cuenta, ¿no? Porque él viene, prepara, ese día sí cazó algo, porque de verdad fue a cazar, y trajo y preparó, no, porque la otra vez no trajo nada, no sabemos de dónde venía, pero esa vez trae, cocina, prepara el guisado, entra, ¿verdad? Así contento, y dijo: hoy voy por la bendición de mi padre, porque este tipo era carnal. O sea, la primogenitura tenía que ver, hermanos, con el servicio sacerdotal, espiritual. Pero la bendición tenía que ver con representar a la familia, con gobernar a la familia y con la doble herencia. Entonces, ok, a este le vendo mi primogenitura porque eso no me interesa, a la fin de me voy a morir, pero la bendición, ¿y por qué si le dice que tómate la primogenitura que yo ya me voy a morir? ¿Por qué cuando entra con su guisado y le dice: papá? Y él dice: acá está tu guisado. Y Isaac dice: ¿Esaú? Sí, papá, acá está el guisado para que coma y me dé mi bendición. Y dice: oye, chico, pero ¿quién es el que entró primero? Porque yo ya bendije a alguien. ¿Acaso no dice la Biblia que lloró amargamente
Y el libro de los Hebreos dice que aunque la buscó desesperadamente porque le dice al padre: ¿acaso no te ha quedado otra bendición? Pero ¿y por qué la primogenitura la despreció? Que era la espiritual. ¿Por qué hoy está interesado en los bienes? ¿Por qué hoy está gritando desesperado y sale y abre la puerta y dice: ¿dónde está Jacob? Lo mato porque lo mato. ¿De dónde le ha nacido esa pasión al tipo ese? Desesperado por la bendición del Padre. Si ya había despreciado lo espiritual. Cari amici, amados hermanos, no se tiene derecho a las cosas materiales si no amamos lo espiritual. Si despreciamos el sacerdocio, no venga a pedir oración por herencia, ni bendición, ni cumplimiento de promesas. Póngase de pie. Esto es largo. ¿De dónde le sale la desesperación? ¿De dónde viene el grito, la amargura, el deseo de buscarlo desesperadamente? ¿Por qué no me bendices? Porque tenía inclinación a la herencia del padre, sí. A gobernar el palacio del patriarca, sí. Pero al estar ejerciendo una función espiritual de sacerdocio, consejero de la familia, guía, leyendo la Biblia: a mí esto me da sueño, esto no es para mí. ¿De dónde te nace ser hijo de Dios y ser cristiano si no te despiertas una pasión espiritual por las cosas de Dios? No hay nada de herencia. Y el profano y el que desprecia, es como porque Dios dice: ya no es quien nació primero, sino a quien yo he elegido. Y allá va huyendo Jacob de la casa de su padre, de su hermano, y cansado llega a la ciudad que se llama Luz y encuentra una piedra y la pone de cabecera y se duerme, y se le aparece Jehová. ¿Usted cree que es fácil? ¿Usted cree que nuestro Dios es un Dios así que hace lo que Él quiere? No. Él observa. ¿Y por qué se le revela a Jacob y le dice: oye, hijo, yo soy el Dios de tu abuelo y soy el Dios de tu padre? ¿Sabe qué le está diciendo? Yo soy el Dios de los mandamientos que tú amas, de la pasión que tú tienes. ¿De dónde le nace a Jacob el ungir la piedra y pensar en un altar y luego pensar en darle a Dios y luego hablar con Dios y decirle: oye, pero si tú me bendices, si tú me das, si tú me cuidas, si tú vas conmigo, si tú me acompañas? ¿Sabe por qué? No es una casualidad. El niño había crecido bajo la instrucción y amaba eso. Nadie puede percibir la presencia de Dios ni el mover de Dios aunque llegue al lugar más ungido que se encuentre. Nadie lo puede percibir si no está familiarizado. ¿Es porque Jacob descubre que Dios está ahí y que a pesar de su carácter, del nombre tribal que él lleva, que es un engañador y es todo, a pesar de eso, Dios sabe que él ama a Dios? Y Dios se le presenta. No se puede amar solo lo material. No se puede tener primogenitura sin tener vidas consagradas. No se puede estar allá donde Dios te puso, porque Dios tomó al hijo pródigo. El padre tomó al hijo pródigo, lo volvió a equipar y le dijo: ¿sabes? No me hables más de criado, tú
Mi hijo, él dice, mi hijo estaba muerto, mi hijo ha vuelto a la vida, mi hijo, a todos les decía, mi hijo, estaba loco con su hijo. Dios está loco con nosotros. Dice, son mis hijos. Y sabe, le está diciendo a los demonios, a las tinieblas, ellos son mis hijos, son mis herederos, y los pongo acá, son mis primogénitos. Del mundo para no vivir como los paganos o mundanos. Son los que vigilan por cumplir cómo funcionan las cosas de Dios. Por eso Romanos capítulo 12 versículo 1 en adelante dice, pero no os conforméis a este sistema de vida, sino renovaos en el entendimiento para que comprobéis, o sea, para que entendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable. No se puede entender la voluntad de Dios sin una vida renovada, sin una vida consagrada. Cuando pensamos en el tiempo de honra a Dios, tenemos que pensar que no solamente somos hijos, somos primogénitos. Y que todo lo que leímos de las bendiciones de Dios a Abraham y ese pacto perpetuo, no era solamente para él, era para Isaac, era para Jacob, era para sus hijos. Y hoy es para su pueblo. Y el sello y la evidencia de que el pueblo guarda el pacto, en aquel tiempo en que los hombres guardaban el pacto, era la circuncisión. Y hoy en el nuevo pacto, la evidencia de que nosotros guardamos el pacto es la circuncisión. Era la membrana en aquel tiempo en el hombre, y hoy es la membrana en el corazón de los hijos. ¿Acaso no dice la Biblia circuncidar nuestros corazones? La circuncisión es eliminar lo que dice Ezequiel capítulo 26 versículo 36, y yo arrancaré el corazón de piedra, el duro, y pondré un corazón de carne. No es que cambie el corazón, sino que Dios hace un intervento quirúrgico, abre esa membrana, esa capa cicatrizada, dura, abre, y ahí aparece el nervio, ese músculo sensible, vivo. Y entonces en la vida nueva nosotros lo que tenemos es un corazón que Dios lo circuncidó. Y hoy tenemos un corazón que palpita, que percibe, que ama, que anhela lo de Dios, que busca lo de Dios. Cuando el hombre no le gusta eso, el corazón comienza a batir menos y se va cubriendo y se va cubriendo y se vuelve a cicatrizar y se hace duro, seco. Por eso es que el Señor nos dice siempre: circuncidad vuestro corazón. Porque un corazón circuncidado, un corazón sensible, un corazón apasionado es la señal de que sus primogénitos guardan el pacto. Y el que no guarda el pacto, viola el pacto. Cierre sus ojos.